Pero vamos a orar, porque mientras estaba cantando, estaba pensando, ¿vieron la sequía que hay, no? Nosotros cuando vamos a nuestra casa, que vamos un gran trayecto, que vemos el campo, vemos que está todo amarillo, todo seco, vemos los animales, vemos animales que se están muriendo. Mi esposo tiene gente conocida que tiene y cría y tiene vacas, ¿no? Y le está diciendo que bueno, que las venden muy barato, de salir, no sé cuánto era, 200.000 pesos, hoy la venden a 40.000, una vaquita, ¿no? ¿Por qué? Las tienen que vender porque se les están muriendo, no las pueden alimentar. Y ahora cuando vino la lluvia decíamos que bueno, ¿no? Por lo menos yo estaba feliz, pero no duró mucho. Y pensaba que nosotros somos así, tenemos que estar como esa tierra que está seca y que necesita la palabra de Dios, que venga como esa lluvia, ¿no? Y que en esta mañana deseemos que sea esa lluvia en cada uno de nosotros, en mí, en ustedes, y que la palabra de Dios sea la que, si tiene que refrescar, acaso si nuestra vida o en algún área estamos un poquito secos, ¿no? O nos estamos secando, que la palabra de Dios hoy, a través de su Espíritu Santo, haga esa obra. Oramos para que eso pase. Padre, te alabamos y te glorificamos como tú eres nuestro Dios soberano, nuestro Padre. Y ahora, Señor, nos preparamos para recibir tu palabra y queremos, Señor, ser esa tierra que está sedienta de esa agua, de esa lluvia que va a ser hoy tu palabra, Señor. Que tu palabra llegue para animarnos, para refrescarnos, para que podamos entender que no podemos vivir y que así como estos animales, como estas plantas se secan si no tienen esa lluvia, nosotros también estaríamos en la misma situación si no tuviéramos tu palabra, si no tuviéramos tu presencia en nuestras vidas. Así que te pedimos ahora que a través de tu Espíritu Santo estés tocando cada uno de nuestros corazones, de acuerdo a la necesidad con la cual cada uno ha venido. Gracias, Señor, y que tu palabra cumpla esa función para la cual fue escrita, que es para penetrar en nuestros corazones, para ser como esa espada que nos parte, que nos penetra, Señor, y que hace que reaccionemos y que venga la consecuencia después de haber recibido esa lluvia, esa palabra que viene de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al libro de Deuteronomio. Bueno, va a estar todo en pantalla, así que el capítulo 5 de Deuteronomio, a partir del versículo 22, todos van a ser Reina Valera 60, así que si lo tienen o si lo quieren seguir en la pantalla. Dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y les escribió en 2 tablas de piedra, las escribió en 2 tablas de piedras, las cuales me dio a mí. Esto es Moisés, ¿no?, que está hablando. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz del medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, y vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, hemos oído su voz del medio del fuego, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y dile: volveos a vuestras tiendas.
y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén, ¿no? A la palabra del Señor. Puede parecer muy lejana esta palabra, ¿no? Porque estamos hablando del pueblo de Israel cuando estaba allí ya casi a punto de cruzar a la tierra prometida. Y si para ubicarnos un poquito en el libro de Deuteronomio, no sé si están familiarizados, a veces nos cuesta más leer el Antiguo Testamento, ¿no? Quizá para algunos pueda ser nuevo. Esta palabra, Deuteronomio, ¿qué quiere decir? Deuto, que sabemos que es segundo, y nomio, ley. Entonces es una segunda ley. Podemos decir, ¿cómo segunda ley? Si ya estaba la ley, los 10 mandamientos, ¿no? Éxodo 20, ya conocemos. Pero lo que quiere decir esto es una ratificación de esa ley que ya había sido dada y que Moisés quería recordarles al pueblo, hacer un resumen de todo lo que ellos habían vivido, recordarle lo que Dios les había dicho, porque ellos iban a cruzar ahora a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que habían estado 40 años vagando por el desierto? No vamos a entrar en ese punto, el motivo saben que fue por la desobediencia. Tuvieron 40 años andando por el desierto hasta que llegan ahora aquí. Ellos están en la llanura de Moab, está el río Jordán y frente la primera ciudad que tenían que conquistar, que ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Jericó, la famosa historia de los muros de Jericó que muchas veces hablamos. Habían pasado 40 años dando vueltas, ¿no? Y Moisés estaba ahí y él sabía que él no iba a cruzar. Él ya sabía, aún se lo pidió al Señor y el Señor le volvió a decir, no vas a cruzar, ¿no? Como consecuencia, ¿se acuerdan de aquel error que tuvo Moisés, ¿no? Entonces Moisés lo que hace en este libro de Deuteronomio, que en realidad ocurre más o menos 1 o 2 meses, es lo que se sabe que más o menos es lo que tuvieron por las fechas que podemos ver. Mientras que Levítico habla 40 años en el desierto, Deuteronomio es algo de lo que sucede ahí, prontos a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés dice, les voy a decir, les voy a recordar todo lo que tienen que hacer cuando ustedes estén en la tierra prometida. Yo no voy a estar, no va a estar él, ¿no? Va a estar Josué. Y ahí hace toda una serie de discursos en el libro de Deuteronomio de toda, entonces, la ley más una cantidad de especificaciones de esa ley. Y van a haber una cantidad de otro tipo de leyes que no lo vamos a ver, ustedes lo pueden leer, ¿no? Por eso, en el mismo Deuteronomio, un poco más adelante, vuelven a estar los 10 mandamientos. Si ustedes leen creo que, bueno, un poquito más adelante, no estoy segura, vuelven a aparecer los 10 mandamientos, ¿no? Por eso es una ratificación. No es que son 2 leyes, es la misma ley del Señor que ahora Moisés les quiere recordar, les puede como machacar. ¿Vieron cuando dice hay que machacar la idea para que cuando crucen? ¿Por qué será eso? Porque Moisés conocía al pueblo. Moisés sabía que iban a cruzar y seguramente iban a tener los mismos o cometer los mismos errores. Él los conocía, ¿no? Había sido un pueblo que había tenido muchos episodios de rebeldía en ese tiempo en el desierto. Pero bueno, él los ama a ese pueblo, no puede entrar con ellos y está en este tiempo ahí frente a la ciudad de Jericó. En el 5, en el capítulo 5 después lo pueden ver, está todo lo que es la repetición de los 10 mandamientos. Y yo cuando miro y veo la historia del pueblo de Israel, no sé si a ustedes les pasa, para mí es como un espejo, porque somos muy parecidos al pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo que a veces era rebelde, un pueblo que a veces no escuchaba, ¿no? Y nosotros muchas veces, nuestro peregrinaje, ¿no? Con el Señor tenemos y hemos tenido quizá algún episodio donde nos hemos alejado del Señor o incluso hemos caído en cosas peores y hemos vuelto al Señor, ¿no? Y el Señor nos perdona. Así fue siempre la historia del pueblo de Israel. Entonces, lo quiero dividir rápidamente en 2 cosas nada más que quisiera que tuviéramos en cuenta. La primera, que la vemos en el mismo pasaje que leímos de Deuteronomio, es que Dios habla al hombre y Dios está cerca
de nosotros. Ustedes podrán decir, bueno, eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que Dios habla y que Dios está cerca. Pero vamos a ver algo más sobre eso en cuanto a lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Vieron esa frase que a veces decimos? A mí me gustan mucho dichos, a veces son medios viejos, mis hijos se ríen porque son medios viejos, pero cuando dicen vamos a darle una vuelta más a la tuerca, ¿cómo es que es? ¿Cómo? Una vuelta de tuerca. ¿Conocen ese dicho? ¿Qué quiere decir? Un poquito más, ¿no? De eso que ya vimos y que ya sabemos. Entonces vemos el versículo 24, dice, y dijisteis, ¿no? Moisés le está diciendo, ustedes hicieron, dijeron, y les está recordando lo que ellos mismos habían dicho, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios me ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos visto y hemos oído su voz en medio del fuego, hoy, y hemos visto que Jehová habla al hombre, dice, y este aún vive. Ellos habían escuchado en el Sinaí, allá cuando Dios les da las tablas, los 10 mandamientos, habían escuchado la voz del Señor. Estaban ahí, vieron el fuego que descendió, vieron después la nube espesa y escucharon la palabra de Dios a todo el pueblo, ¿no? La habían escuchado. Entonces Moisés les recuerda, ustedes estuvieron allí, ustedes escucharon. Y lo recuerdan, les dice él, ¿no? Y les recuerda la situación, incluso cómo sucedió todo. Y en 30:14, que lo vamos a ver, dice, para afirmar este concepto de que escucharon la voz de Dios y de que podían escucharla y estaba cerca, dice 30:14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque cerca de ti está la palabra, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Le está diciendo a Moisés, ustedes tienen la palabra, tienen los mandamientos, nosotros ni que hablar, tenemos toda la palabra, pero ellos tenían los mandamientos. Y sin embargo, aún teniendo los mandamientos, desobedecían. Nosotros, aún teniendo toda la palabra de Dios completa, la revelación, muchas veces desobedecemos. Entonces él les estaba advirtiendo y diciendo, la palabra está muy cerca de ustedes. Como hoy el Señor nos dice, la palabra está en nuestras manos, acá la tenemos, todos nosotros la tenemos muy cerca de nosotros. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es la Biblia? Cuando decimos, éramos chiquitos y íbamos a la escuela dominical, ¿qué es la Biblia? ¿Y qué decíamos todos? La palabra de Dios, ¿recuerdan? ¿No? Bueno, los que van desde chiquito, y repetíamos eso, ¿no? Y es la palabra de Dios, pero muchas veces no tenemos dimensión, no tomamos la real dimensión que es la palabra de Dios. Entonces, yo les pregunto, y me lo pregunté a mí también, ¿no? En este tiempo, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a leer la palabra de Dios? No es para que me contesten, solamente para que reflexionemos. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? Otra pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicas al trabajo? ¿8 horas? ¿9 horas? Algunos trabajan 12 o horas extras. Los que estudian, que van a la universidad, al secundario, ¿cuánto tiempo le dedican al estudio? ¿Cuántas horas? ¿No? Piensen, ¿no? Vamos pensando cuánto. Las amas de casa, los que trabajamos fuera y dentro de la casa, ¿no? Y los hombres también colaborando. ¿Cuánto tiempo le dedicamos, ¿no? A hacer cosas en nuestra casa, cocinar, algunas no, bueno, pero los que cocinan, ¿cuánto tiempo? Entonces volvemos a la primera pregunta, ¿cuánto tiempo le dedico a la palabra de Dios? Yo me la hice y la verdad que no les digo el resultado porque era negativo. Porque si yo sumaba todas las horas que dedicaba a trabajar, a esto, a lo otro, a recreación, a mirar una serie, no sé, lo que sea, ¿no? Y claro, las 24 horas llega un momento que lo que quedó para la palabra del Señor es muy poquito. ¿O no les ha pasado? Por lo menos a mí me ha pasado. Y estoy entendiendo que tengo que dedicarle más tiempo a la palabra de Dios, porque si no, no puedo conocer al Señor si no le dedico tiempo. Y la palabra de Dios es completa, la palabra de Dios no tiene error, la palabra de Dios es exacta,
O sea, no hay nada en la palabra de Dios que sea, que no podamos encontrar ahí algo verdadero, porque la palabra de Dios es fiel, es verdadera, ¿no? Y eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Desde acá, desde el púlpito predicando, ¿no? La palabra de Dios. José nos decía, ¿no? Que sea como esa, anhelar la palabra de Dios, ¿no? Buscarla desesperadamente. Y muchas veces anhelamos su presencia, pero no anhelamos su palabra. Eso el Señor me lo mostraba en estos días. Estás anhelando su presencia, pero no estás anhelando mi palabra. ¿Qué quiere decir? Anhelo la presencia de Dios, la quiero. ¿Quién no la quiere? ¿No? Pero no estás anhelando de la misma manera mi palabra, dice el Señor, ¿no? Y porque yo no puedo anhelar a alguien que no conozco o algo que no conozco. Entonces, si yo me meto en la palabra del Señor, que es la manera de conocer a Dios, anhelo la palabra de Dios, lo voy a conocer mejor, ¿no? Y voy a descubrir el pensamiento mismo de Dios y lo que Él quiere para mi vida. Y la palabra de Dios es lo más importante en esta mañana que quisiera hablar con ustedes. Es, por la palabra de Dios nosotros llegamos a conocerlo, ¿o no? Porque cuando recibimos la palabra, ¿qué fue lo que nos dijeron? Que ¿no? Amó tanto Dios al mundo, que te amó, que dio su vida, que te perdonaba los pecados. ¿Con qué fue que nosotros pudimos llegar a conocer a Dios? Con su palabra. No fue con otra cosa, no fue con un librito que nos traían, lee este librito, ¿no? Y no sé, tantos libros que hay por ahí. No, fue la palabra de Dios. Y aún sigue la palabra de Dios haciendo eso en nuestras vidas. La palabra de Dios nos indica, nos muestra cómo vivir en santidad. La palabra de Dios nos muestra cómo servir, lo vimos ayer. La palabra de Dios es todo y en ella encontramos todo. No es un conjunto de libros, como muchos. Yo conozco personas que dicen, es interesante, ¿no? Está buenísima la Biblia, ¿no? Por todo. Y bueno, lo ven como un libro, que es bueno, que trae buenas enseñanzas, pero nada más. Para nosotros no es un libro común, ¿no? Es la palabra de verdad. Como dije, no hay error, es infalible, es perfecta, es completa. Muchas veces nos pasa, y pensemos en esto, que buscamos en otros lados, buscamos escuchar predicaciones, buscamos libros. Yo lo hice, en mi casa tengo muchos libros porque me gusta mucho leer, y a veces perdemos tiempo en buscar tantas cosas y no buscamos donde debemos buscar, que es la palabra de Dios. Yo, en los años que tengo, y hay muchos hermanos de muchos años, han habido épocas que había que leer Una vida con propósito, ¿no? De un pastor norteamericano. Después vino las 21 leyes del éxito, también un pastor cristiano la escribió, y así. Y cada época tiene sus libros y uno lee el prólogo y es el libro que no, todo cristiano no puede dejar de leer. Fabián se ríe porque yo le digo, ¿cómo podemos decir eso? No. ¿Cuál es el libro que todo cristiano no puede dejar de leer? ¿Cuál es? La Biblia. ¿Que puede ayudar un libro? Sí, por supuesto que ayuda, ¿no? Pero la Biblia es el libro que todo cristiano... No, yo me peleo siempre con esas frases. Yo sé que no es con maldad, sé que lo hacen como... No, es un libro que nos va a ayudar, puede ser un libro de estudio, bueno, lo necesitamos, de hecho yo los utilizo, no es que no utilizo, pero el último, o sea, la palabra final es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces por eso Moisés le dice, ahí está, cerquita de ustedes está la palabra del Señor. Vamos a ver lo que nos dice segunda... pensé en un ejemplo antes de seguir. ¿Qué haríamos nosotros si nos dejan en una biblioteca? Eso se me ocurrió y yo pensaba. Y nos dan un libro y nos dicen, léete todo este libro que ahora venimos y te preguntamos, ¿no? Entonces yo me quedo ahí y digo, ¿qué hago? Y me voy a buscar otros libros, un comentario, a ver qué dijo, el celular, ¿no? Y me fijo, TikTok, no sé, ¿no? Las redes sociales. El que ve va a decir, pero qué ridículo, ¿cómo no? ¿Por qué no lee el libro? Si le van a preguntar sobre el libro, es ridículo, ¿no? Bueno, a veces hacemos eso. Vamos a cantidad de cosas fuera de la palabra de Dios y después, por último, venimos a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa ahí? Nos contaminamos. Nos contaminamos porque ya lo que nos dice el autor, aquel ya nos dirige o nos direcciona hacia un lado o hacia otro. Y cuando llegamos a la palabra de Dios, quizá, como estamos contaminados, no la podemos comprender, porque hemos ido antes a otros lugares. ¿Se entiende? Entonces, primero la palabra de Dios.
Después puedo ir a un diccionario, al griego, al hebreo, a no sé, todos los teólogos que querramos y podamos encontrar. Pero primero la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 2, del 9, 13 y 16. Perdón que lo tengo acá, no todos los puse. Ahí lo tienen ustedes. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para, ahí hay propósito, la palabra para es propósito, para que sepamos que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ahí serían todos los libros que podemos encontrar, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, hasta el 13, vamos al 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué difícil pensar, a mí me cuesta pensar, yo tengo la mente de Cristo. Muy lejos estoy, años luz de eso, ¿no? Pero en su palabra nosotros encontramos el pensamiento de Dios, cómo obra Dios, cómo obró Dios a lo largo de la historia. Y ahí nosotros podemos ir conociendo el pensamiento de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, ¿alguien lo sabe de memoria? Es viva y eficaz, díganlo conmigo los que saben, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, vamos, y discierne, no vale porque estaba ahí, ¿no? Hemos aprendido ese versículo, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, no es cualquier libro, no es cualquier libro como yo puedo leer, a mí me gusta mucho leer. Y hace un tiempo ya que dejé de leer muchos libros que leía, porque eran seculares, porque me gusta el misterio, el suspenso, y dije, no, es mucho tiempo que yo le puedo dedicar. Yo me podía leer un libro en 2, 3 días, y cómo no podía leerme la palabra de Dios toda, ¿no? Ahora voy bien. Este año, esa es una de las metas, leerla en el año toda la Biblia, ¿no? Y discierne las intenciones y los pensamientos. La Biblia, no otro libro. Porque muchas veces son buenos los libros, ayudan, pero hay algo que no tienen los libros, que sí tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Los libros no son inspirados por Dios. Los libros pueden ser guiados por Dios, buenos hermanos pueden escribir cosas muy buenas, guiados por Dios, guiados por la palabra, pero no es inspiración. La inspiración es otra cosa. Y vamos a ver rapidito lo que es inspiración. Hay 2 palabras en el griego que se utilizan para inspiración. Una es la que aparece en 2 Timoteo, el versículo que ya también algunos conocen de memoria, 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces la primera palabra esa que se utiliza ahí en el griego es teoneumatos. Teo, que significa, ¿alguno que sabe algo? Dios, neumatos, soplo, ¿no? Aire, viento. Por eso saben por qué decimos neumático, ¿no? ¿Qué tiene el neumático? Aire, ¿no? De ahí viene la palabra. Tenemos muchas palabras que vienen del griego que las usamos y ni sabemos que vienen del griego, neumático. Teoneumas. Entonces quiere decir que Dios sopló, ¿no? Dios empujó. Es algo que no lo podemos entender porque es como que no se podían resistir a escribir lo que estaban escribiendo esos hombres que escribieron toda la palabra del Señor. Entonces fue empujada. Y la otra es feromenoi, que es un término de navegación que se utiliza, quiere decir el barco que es arrojado y empujado por una fuerza o algo que lo empuja y no puede ir a otro lugar que no sea hacia donde es empujado. Eso es lo que significa en el griego. Vieron que el griego es más ideas que nosotros, que tenemos una palabra y significa algo, ¿no? Para ellos es un poco más. Entonces Dios sopla, estaba soplando, ¿no? Y empujando para que se pudiera escribir lo que Él quería que se escribiera y que tenemos hoy. Segunda de Pedro 21 está esta otra palabra. En la de Timoteo está, que es teoneumatos, que es
soplo, y en esta de 1 de Pedro 1:21, que si lo tenemos por ahí, lo tengo por acá, está esta otra que significa ser empujado, ¿no? en la corriente, que dice, porque toda la profecía porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la otra palabra para inspiración. Entonces los libros, muy lindos, pero la única palabra inspirada es la palabra de Dios, y ahí es donde nosotros tenemos que ir. El profeta Jeremías, cuando escribió, ¿se acuerdan toda la profecía? Cuando él empieza a escribir, en realidad en los rollos, había pasado mucho tiempo, cuando el Señor le dice que tomara los rollos y que él empezara a escribir todo lo que él había dicho. ¿Se acuerdan que Jeremías estuvo durante varios reyes? Cuando él empieza a escribir, en realidad había pasado mucho tiempo. Y uno podría decir, ¿cómo hacemos? Si alguien acá nos dice, Loli le preguntó a Giselle, ¿se acuerdan el año pasado que fueron a casa y comimos un asado? Sí. ¿Se acuerdan ese día? Del asado Loli se acuerda. ¿Te acordás todo lo que hablamos ese día? Si yo te digo, vení acá y habla, pero todas las palabras. Loli se acuerda como Jeremías. No se van a acordar. Y si se acuerdan, puede ser que lo cuenten diferente, ¿no? Porque pasó mucho tiempo, pasó un año, no sé cuánto. Jeremías, ¿cómo pudo hacerlo? Porque es inspiración. Esa es la diferencia. Fue inspirado, fue arrojado, él no podía decir otra cosa. Y así cada hombre, cada autor de los libros de la palabra de Dios, así funcionó y así funciona la inspiración. Eso para que veamos la importancia de la palabra de Dios, que no podemos ir a otro lugar. Y el segundo punto, que tiene que ver con esto, no debemos esperar que otro sea el que nos alimente, otro sea el que lea la palabra y me la traiga y me la dé, o sea, como un intermediario. No, porque la palabra de Dios está a disposición de cada uno de nosotros. Y vamos a ver lo que pasó con ellos. Volvamos a Deuteronomio, que es el pasaje que vamos a estar viendo. En el versículo, vamos un poquito más, al versículo 27. Dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios dijere, y nosotros oiremos y haremos. Cuando leemos este pasaje superficialmente podemos decir que bueno, el pueblo de Israel dijo nosotros oiremos y haremos. ¿Es bueno o no eso? Es muy bueno, ¿no? Que alguien diga vamos a escuchar todo y lo vamos a hacer. Pero ¿qué fue lo que ellos dijeron al principio? La primera frase, ¿qué dice? Acércate tú, Moisés, tú eres nuestro líder. Anda vos, que el Señor te diga todo y nosotros después escuchamos todo lo que el Señor te dice y nosotros vamos a hacer. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Dios quería hablar con ellos directamente, Dios no quería un intermediario. Como fue en el origen, ¿no? Dios estaba ahí con Adán y Eva, hablando con ellos, caminando con ellos, paseándose en el huerto. Y Dios quiere lo mismo, quería para el pueblo de Israel y para nosotros. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Que le diga al pastor, y el pastor viene y nos dice, ¿no? O al líder, y el líder viene y nos dice, o otra persona, o vamos, y ¡ay, qué bueno lo que nos dijo! Y ¡wow! Parece que descubrimos América, ¿no? No, eso no quita que haya visiones especiales y palabra de Dios específica de un pastor, ¿no? De un líder, no quiere decir eso. Pero nosotros tenemos que ir. Y el pueblo de Israel, lo que le estaba diciendo al Señor ahora acá era, nosotros queremos que le digas a Moisés, nosotros tranquilos allá en nuestras tiendas, cuando le hables a Moisés, vos nos decís a través de Moisés. Y hoy no hacemos eso muchas veces, hermanos, que esperamos que otro nos alimente, que esperamos recibir de otro. Hoy circulan por todas las redes sociales frases, devocionales, predicaciones, de todo. Y nosotros contentos, como qué bueno, ¿no? Lo que nos está diciendo el Señor. No es que esté mal, está bien, porque es algo que alguien experimentó con el Señor, pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que decir, acércate tú, ¿no? Ve tú y escucha, que nosotros después vamos a hacer y a obedecer, ¿no? Lo escucharemos y oraremos. Entonces, el 27 dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios dijere, y nosotros oiremos y haremos. Cuando leemos este pasaje superficialmente podemos decir que bueno, el pueblo de Israel dijo nosotros oiremos y haremos.
una de las cosas, hay muchos episodios tristes en la palabra de Dios. Yo creo que uno de ellos es este, porque desde el principio vemos un pueblo que había experimentado la obra de Dios, que había visto la mano de Dios, y le dice ahora, háblale a Moisés, que nosotros después vamos a hacer lo que Moisés nos dice. Yo no lo había pensado cuando encontraba esto, ¿no? Porque yo me centraba en que dice, bien está, cuando ellos dicen, nosotros oiremos y haremos. Y yo me había quedado con eso, qué bueno, ¿no? Este pueblo dice nosotros, y cuando leo profundamente uno dice, no, ellos lo que estaban diciendo es, queremos un intermediario, háblale a Moisés, que es nuestro líder, ¿no? Y que él nos diga. Y entonces Moisés les recuerda todo eso. Dios quiere hablar con nosotros directamente. Dios quiere todos los días hablar a nuestro corazón directamente. Tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo. No necesitamos a nadie que nos venga a decir lo que Dios nos quiere decir, ¿sí o no? Sí, que nos pueda refrescar la memoria, ¿cómo no? ¿No? Moisés, ¿qué estaba haciendo? Les estaba refrescando todo los mandamientos, pero tenemos que ir a la palabra y a la fuente. Creo que José también, ¿vieron? Por eso dije que José ya había predicado. Él dijo la fuente, ¿no? Creo que es la palabra de Dios, ir a la fuente. Juan 14, 26 palabras de Jesús, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está la función del Espíritu Santo de enseñarnos. Y 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué está diciendo? Ustedes, yo, todos nosotros tenemos la misma unción. ¿Por qué a veces pensamos que tenemos que ir a buscar allá porque allá aquel tiene la unción y vamos allá porque hay una unción especial? No, la unción dice todos tenemos la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Ahora, yo puedo decir, entonces no va a haber más maestros, no tenemos escuela dominical. No está diciendo eso. La palabra ya está revelada. El maestro lo que hace muchas veces es traer luz, ¿no? Y aportar para que nosotros podamos entender muchas veces. Pero nosotros después tenemos la responsabilidad, como ustedes tienen la tarea hoy, de ir y verificar todo lo que yo estoy diciendo en la palabra de Dios. Y si yo algo dije que no es correcto, ustedes me van a decir, mirá, dijiste esto y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer la tarea, porque ustedes no van a ser como el pueblo de Israel, ¿no? Yo, cuando escuchamos la palabra del Señor, vamos a ir a la fuente, a verificar, a escudriñar, a estudiar, no a quedarnos con lo que recibimos. ¿Vieron los pajaritos cuando son chiquitos? Ellos abren la boquita, ¿no? El piquito, y viene la mamá y le pone toda la comidita ahí, ¿no? Cuando recién conocemos al Señor, eso está bien. Abrimos nuestra boquita y nos dan el alimento. Ahora, después que crecemos el Señor, ya no. Ya tenemos que alimentarnos por nosotros mismos, ¿no? Y Dios quiere comunión con nosotros. Andy, cuando nos guiaba en alabanza, en este tema que aprendimos hoy, hablaba de eso, ¿no? De esa mujer. Me gustó mucho lo de la tsunamita, ¿no? Porque después la presencia del Señor quedó ahí, ¿no? Y ella quería esa presencia. Nosotros tenemos que querer esa comunión con Él como así tuvieron Adán y Eva. Y Dios quiere eso, porque Dios trajo a su Hijo Jesucristo para restablecer esa comunión que se perdió en el huerto de Edén, ¿no? Allá se pierde la comunión y Jesucristo, ya teníamos la salvación y el medio para poder volver a tener esa comunión. Muchas veces pensamos que no necesitamos ya más alimento, ¿no? O que ya aprendimos lo suficiente, ¿no? Ya sabemos las doctrinas, no. Necesitamos todos los días ir a la palabra de Dios. No hay un día donde nosotros no necesitemos. Ahora, ha habido días en mi vida que yo no he ido a la palabra de Dios. Si bien la tengo, la puedo recordar, pero yo no he ido muchas veces a la palabra de Dios. Y si eso, hermano, no nos duele, pensar que el Señor nos mira y dice, ¿cómo? Si yo te estoy dando todo,
para que vayas, para que la leas, para que me conozcas. Y te veo andando por todos lados y no venís a la palabra de Dios. Pensemos, hermanos, ¿cómo herimos el corazón de Dios cuando hacemos eso? Yo lo he hecho. Cada uno tiene que reflexionar, ¿no? Y pensar. Tratemos, y eso requiere disciplina. Hablamos ayer de algunas de esas cosas, disciplina, porque a veces nos levantamos, ¿no? Y ya lo han dicho acá muchos hermanos, muchas veces hablando, ¿qué hacemos? Me levanto, tengo opción A y opción B. ¿Saben cuáles son la A y la B? Adivinen por qué lo tienen que sacar. ¿Qué sería la A y la B? ¿Qué agarro primero cuando me despierto? ¿La Biblia? A ver, celular. ¿Opción A? Opción B. ¿Qué hacemos? ¿Agarro la Biblia o agarro el celular? Yo muchas veces agarro el celular. Ahora, hace ya un largo tiempo que el Señor me mostró, y a través de un hermano, de una palabra de un hermano que estaba mal el orden. Porque la excusa, bueno, pero miro la alarma, miro la hora. No, porque enseguida que agarro, si hay un mensaje de la noche anterior, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? No, voy a leer la Biblia. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos o no? Seamos sinceros con nosotros mismos y con el Señor, porque el Señor nos está mirando. Entonces, pensemos cuánto tiempo le estamos dando y cuál es el lugar que está ocupando la palabra del Señor. Y después lo demás, ¿no? Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Ya no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, son palabras de Jesús, ¿no? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahora, ¿cómo nos lo hará saber? ¿No? A través de su palabra. Entonces hablamos de inspiración, ¿no? Anteriormente en el punto 1. Ahora hablamos de revelación. Y Efesios 1, del 17 al 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, revelación, no es lo mismo que inspiración, no es traer luz, algo que ya está, ¿no? Algo que está ahí, pero cuando es revelado, ¿qué quiere decir? Es como, revelación quiere decir, se saca y se corre, ¿qué? Los que saben, el velo, ¿no? ¿Vieron cuando hay un busto o una placa? ¿Vieron esos actos que hacen y van a hacer algo conmemorativo? Entonces estábamos todos ahí, está tapadito, ¿no? Cuando llega el momento, sale. Ahora, nosotros no sabíamos que estaba ahí. No lo podíamos ver. Cuando se quita ese velo, esa tela que lo cubre, nosotros ahí vemos, ¿no? A quien sea, lo que sea, la placa, lo que sea, se descubre. Así es la revelación. Algo que ya está, porque la palabra de Dios ya está completa, está acabada, está terminada, está todo, pero nosotros en un momento recibimos revelación. ¿No les ha pasado un pasaje que quizá lo han leído muchas veces? Bueno, que yo les decía de Deuteronomio, miles de veces lo leemos y en un momento, nos ha pasado con Fabián, bueno, ayer, él me decía, ¿te das cuenta de lo que está diciendo acá? Y él está hablando de una genealogía, que en las genealogías a veces parecen tan aburridas, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Y qué es eso? La revelación, porque el Señor nos revela algo que ya está en su palabra. Está, pero no está revelado para nosotros. Y ahí viene lo que es la revelación, diferente a la inspiración. No se olviden, que es muy diferente, ¿no? La revelación. La revelación es lo que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿no? Dios se revela, todos tenemos acceso a eso. Entonces, todos... Pero ¿por qué muchas veces no tenemos revelación? ¿Qué sería, no? ¿Por qué no tenemos revelación? Porque está la palabra, ¿no? Inspirada por Dios, es verdad, es valedera, es fiel, es verdadera, y sin embargo nosotros a veces no sentimos esa revelación. Porque a veces, ¿saben lo que pasa? Que ahora lo vamos a ver en este pasaje de Deuteronomio y en otro que vamos a leer. Muchas veces vivimos de experiencias de otros. Vivimos de lo que otro experimenta y nos cuenta. Y nosotros queremos eso mismo y no lo sentimos. Y el Señor nos está diciendo, pero vení a mi palabra y yo te voy a revelar. Conmigo vas a experimentar esas cosas que querés experimentar. Cuando, ¿se acuerdan los que les gusta la historia? Y bueno, han leído, supongo muchos, por lo menos si les digo Lutero, saben de quién estoy hablando, ¿no? Lutero.
el reformador de lo que fue toda la reforma, ¿no?, protestante. ¿Qué pasó con él? Él era un monje que él tenía el lineamiento de lo que era verdad, lo que no, lo que decía la Biblia, entre comillas, porque no era lo que decía la Biblia, él aún lo enseñaba, pero un día, ¿qué pasó? Él empezó a leer con ese anhelo, él fue a la fuente y se encontró con que prácticamente todo lo que él hablaba, enseñaba incluso, no era lo que decía la palabra de Dios. Y ahí tenemos lo que quizá algunos conocen, y si no, rapidito se los digo, lo que son, en algún curso capaz que lo hemos hablado, las 5 solas, ¿no? ¿Alguien sabe lo que son las 5 solas? ¿5 mujeres solas? No. ¿Nadie sabe lo que son las 5 solas? Las 5 solas son... 5 solas es la denominación, les leo para no olvidarme, conjunta para 5 frases en latín, ¿no?, que vienen del latín, que surgieron de la Reforma. ¿Y saben lo que descubrió Lutero? Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria para Dios. Yo tendría que haberlo quizá puesto para... Después el que quiere me lo pide y se lo paso. Eso fue la Reforma. 5 cosas que Lutero dijo: solo Jesús, solo la gracia, solo la gloria para Él, solo Escritura, solo se trata de Él. Y reformó, obviamente, ¿no? ¿Qué pasaba en la iglesia? No era solo Cristo, no era sola gracia, había que pagar para entrar al cielo. ¿Se acuerdan las indulgencias? O sea, él mismo lo hacía, Lutero, creyendo, pero él, ¿qué hizo? Fue a la fuente y revolucionó lo que fue la iglesia. Ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Porque no estuvieron muy contentos, ¿no?, la iglesia, cuando Lutero sale a decir todo esto. Por supuesto que no, ¿no? Porque no era lo que decía la palabra de Dios. Esto fue lo que sucedió. Un hombre que fue y buscó y fue a la fuente, pudo, yo creo que él ni se imaginaba que lo que después logró, ¿no?, y que pasó en la historia. Creo que Lutero simplemente buscaba a Dios y quería saber ese Dios verdadero, y fue a la fuente y ahí descubrió. Pero también en la palabra de Dios tenemos algo similar que ocurrió. No lo vamos a ver el pasaje ni nada, simplemente se los voy a contar más o menos. En el libro de Reyes hubo un suceso, ahí ustedes después vayan a Reyes 23, léanlo en su casa. Durante el reinado del rey Josías, ¿qué pasó? Estaban reconstruyendo todo, ¿no?, el templo, y se encuentran ¿con qué? El sacerdote, el sumo sacerdote, los rollos de la ley. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Los rollos de la ley. El sumo sacerdote, que era el que tendría que haber tenido la ley en su boca y haberla transmitido, se encuentran con eso, le da ¿cómo es que se dice?, al escriba. El escriba va corriendo, le muestra a Josías, le dice: encontramos esto. Josías lo empieza a leer y Josías dice que se quebró, no me sale ahora la palabra, se compungió, se dio cuenta de lo que habían hecho. Habían olvidado la ley de Dios. Y ahí viene toda la reforma, que la encontramos ahí en Reyes, que les recomiendo que lo lean, de todo lo que hace Josías. Derriba los altares, saca a todos los sacerdotes, todo lo que era la prostitución que se estaba dando en el mismo templo, en la ciudad, todos los lugares altos. Destruye todo, porque entiende que lo que la palabra de Dios decía iba en contra de lo que ellos estaban haciendo. Entonces ahí ven cómo cuando él ve y lee la palabra de Dios le muestra el pecado del pueblo y de él mismo, ¿no?, como rey. Dice que en la Biblia dice como que no hubo otro como lo que pasó en el reinado de Josías en cuanto a la restauración de lo que tenían que hacer como pueblo. Una de las cosas era la Pascua. No habían celebrado más la Pascua. Y él la vuelve y llama a todos, dice que llama de todos, del más grande hasta el más chico, todos, vengan, leen los rollos y empiezan a volver a hacer lo que tendrían que haber hecho siempre. Entonces yo creo que Moisés no estaba tan equivocado cuando les machacó todo Deuteronomio, ¿no? Porque de hecho después pasa, ¿no?, la advertencia que él les dice y, bueno, ellos se dan cuenta, ¿no? Y cuando el rey escuchó estas palabras se dio cuenta. Celebró la Pascua, no hubo ninguno, mire, les digo lo que dice la Biblia, que ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías. Eso lean Reyes, vayan a Reyes, otra tarea que tienen para la casa. Entonces,
Solo la palabra. No necesitamos intermediarios. Solo la palabra es verdadera. Tenemos que ir a la fuente. Tiene que ser nuestro alimento. Dice Pedro que la tenemos que desear como niño recién nacido que busca la palabra, que la anhela, que hace un bebé, ¿no? Un bebé cuando es bebito no se puede alimentar de otra cosa que lo que la mamá le dé. Y las mamás que hemos amamantado sabemos que desesperadamente ellos buscan el alimento. No le muestres nada más porque ellos buscan tomar su leche, ¿no? Su alimento que la mamá le da, le brinda. Y así debe ser en nosotros la palabra de Dios. Ahora, requiere tiempo, requiere trabajo, requiere disciplina, no es tan fácil, ¿no? Ayer creo que algo hablábamos de eso, no es fácil, tenemos que poner un esfuerzo de nuestra parte para poder permanecer en la palabra. Y por último, 2 de Pedro 1:19 nos dice que tenemos también la palabra profética más segura. Y si vamos ahí a 1 de Pedro, este ya es para ir terminando, le faltaron algunas cositas, pero bueno, el tiempo. Perdón, 2 de Pedro 1. Ahí cuando leímos ya este pasaje, pero unos versículos más adelante. Ahora vamos al 19 y después volvemos al 16. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué dice tenemos también? Porque si volvemos al 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la verdad de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué en el 16 dice: tenemos también la palabra profética más segura? Y por qué, en el 19 y en el 16 dice, y cuenta una experiencia que él tuvo, ¿no? Hemos visto y hemos oído. ¿Qué pasa? Pedro, ¿se acuerdan? Estuvo en el monte de la transfiguración. Acá ya habían pasado más de 30 años y Pedro dice: nosotros oímos, vimos y escuchamos esa voz del cielo. ¿Qué experiencia más? ¿A quién no le gustaría vivir una experiencia como Pedro? Pero después que él relata todo eso, él dice: pero tenemos la palabra profética más segura. O sea, mi experiencia es buenísima. La experiencia que tiene cada uno de ustedes es buenísima. Y cuando la compartimos, ¿no? Experiencias que tenemos con el Señor, nos edificamos, es maravilloso. Y a veces hasta queremos: ay, cómo me gustaría que me pasara esto. A mí me ha pasado y a mí no me pasa, ¿no? Pero, ¿qué dice Pedro? Yo estuve ahí. ¿Cuántos estuvieron, se acuerdan, de los 12 en la transfiguración? 3. Los otros no estuvieron y eran los discípulos de Jesús. ¿Por qué decimos, bueno, capaz que Pedro, Jacobo y Juan tenían alguna unción especial y los otros seguro? No. Dios obra y tiene una comunión con nosotros particular, personal, y cada uno experimenta diferentes cosas con el Señor, ¿no? Pero por eso Pedro creo que lo que quiere decir acá es: bueno, está bien la experiencia, está hermoso, maravilloso, magnífico, pero lo más seguro es la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa? Yo cuento una experiencia y al mes, al año, a los 5 años, lo que yo conté, porque yo lo he vivido, lo he visto, nos pasa a nuestra familia, contamos algo que pasó nuestros hijos hace 20 años y uno lo vivió de una manera, el otro de otra, y cuando la contamos ya tiene un color que, no sé, ¿no les pasa? Las historias familiares, no es seguro. Entonces creo que Pedro está diciendo eso: bueno, está buena la experiencia, pero no es segura, porque yo se las cuento. La vivimos 3, nada más que 3, y esos 3 contaron y hoy nosotros lo tenemos. Los otros 12 no, sin embargo los otros 12 no eran menos ungidos, no era que tenían menos o tenían menos posibilidades de recibir, simplemente era que Dios se manifiesta a cada uno de manera personal. Por eso no tenemos que buscar a otros para que nos den la revelación. Nosotros tenemos que ir a la fuente. Después vemos que en el Apocalipsis, si ustedes ven, los 12 apóstoles están como los pilares de la iglesia. O sea que todos están, bueno, menos Judas, ¿no? Sabemos que Judas no. Entonces, si fueron importantes los 12, aunque hubieron 9 que no experimentaron, que no vieron y no escucharon esa voz en
¿no? que hablaba directa de Dios. Entonces, al punto es que no dejemos o no querramos vivir la experiencia de otros, sino busquemos nosotros mismos vivir nuestra experiencia personal con el Señor. Y para terminar, volvemos a Deuteronomio, a este pasaje. Estúdienlo, léanlo mucho, que van a ver que encontramos muchas cosas y cada uno podrá profundizar un poquito más de lo que hemos hablado. Dice que Jehová oyó la voz de vuestras palabras, dice, cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de este pueblo, ¿no? Que decía que se acercara a él, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Dios dice, bueno, está bien todo lo que dicen, pero ¿quién diera? Y quién diera en otras versiones, en el original es anhelo, dice Dios, que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dios está diciendo, ¿cómo me gustaría que fuera verdad lo que ustedes están diciendo? ¿No? Haremos, iremos, oiremos y haremos. Eso es lo que está diciendo el Señor, porque el Señor conoce los corazones. Y lo más triste para mí es que le dice a Moisés, ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Y esa frase a mí me llegó porque es como que Dios hoy nos dijera, bueno, si vos no querés venir a la fuente, si querés siempre esperar de otro, volvete a tu casa. Es algo así. El Señor les dijo, bueno, vuelvan a sus tiendas. ¿Qué sería eso? Vuelvan a sus quehaceres, vuelvan a todo lo que están haciendo y yo voy a hablar con Moisés. ¿No es triste? Para mí me parece que fue muy triste. De hecho, lo vemos después el pueblo de Israel, las consecuencias que tuvo que pasar por esta decisión, ¿no? ¿Y qué le dice? Y el título que vino al final, no sé si estaba el título al principio, pero que vino al final es, y tú quédate aquí conmigo. Le dice a Moisés, y tú quédate aquí conmigo. Yo estoy al revés, empecé del principio y este final lo vuelvo al principio. Hoy el Señor nos está diciendo, y tú, cada uno de nosotros y yo, quédate aquí conmigo. Nos está diciendo, no seas como los demás que se van buscando experiencias, buscando palabra acá, palabra profética allá, acá el apóstol, el profeta, no sé, cualquiera, de todas partes, ¿no? Bueno, ahora lo tenemos en la computadora, en las redes sociales. Nos está diciendo, quédate aquí conmigo. Entonces pensemos en eso. El Señor te está diciendo hoy, tú quédate aquí conmigo, acá cerquita, ¿no? Para recibir la palabra, para recibir la revelación, para recibir todo lo que yo he preparado. Muchas de esas cosas están en la canción que cantamos nueva, ¿no? Están ahí, ¿no? En la presencia del Señor. Entonces, con eso quería ir terminando, que esa es la frase que el Señor nos está diciendo, es la palabra, porque es lo que dice la palabra. Y tú quédate aquí conmigo. Entonces, ¿qué queremos que el Señor nos diga? Vayan a sus tiendas, vuelvan a sus casas, volvé a hacer todo lo que estás haciendo, a tu trabajo, a tu estudio, tus tareas de la casa, tu negocio, ¿no? Qué lindo lo que decía José, ¿no? Que decidió ese día sábado decir, bueno, lo cierro para poder dedicarle al Señor, ¿no? El Señor va a bendecir eso, seguro, ¿no? Y el Señor nos está diciendo hoy eso, tú quédate aquí conmigo. Ahora, ¿nosotros qué decidimos? ¿Quedarnos como Moisés o hacer como el pueblo y decirle, no, que el Señor te diga a ti y nosotros después vamos a hacer y vamos a obedecer? ¿Y qué queremos hacer? Queremos que el Señor nos diga, yo no quisiera que el Señor me diga, vete a tu casa, ¿no? Creo que ninguno de nosotros hoy quiere que el Señor nos diga, vete a tu casa, encárgate, seguí con tu vida, que después vos venís el domingo, escuchás la palabra, que el pastor, que no, o vas. Y de lunes hasta el domingo no hacemos nada, no leemos la palabra del Señor, no oramos, no buscamos, no anhelamos. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto y que el Señor nos hable en esta semana. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? No es fácil porque a veces no entendemos, ¿no? A veces, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces, leamos, tenemos que conocer la palabra de Dios, ir a la fuente. No hay otra forma
Y el anhelar es eso, anhelar es un deseo, no un deseo común, tengo ganas de tomar un helado. Yo no digo anhelo tomar un helado, ¿no? Porque bueno, capaz que hoy puedo, mañana no. A mí me encanta el helado, yo siempre quiero tomar helado. Pero el anhelo es un deseo fuerte, pero es un deseo que no puede ser sustituido por ninguna otra cosa. Yo un helado lo puedo sustituir por una torta de chocolate, ¿no? Otra cosa. Pero la palabra de Dios no la podemos sustituir, ni por la experiencia de otros, ni por un libro, por muy interesante y por muy ungido, entre comillas, como a veces escuchamos. No, vayamos a la palabra del Señor y vamos a orar y cerramos nuestros ojos y cada uno en su corazón, seamos sinceros con el Señor. Porque el Señor está viendo nuestros corazones ahora y no hay forma que podamos escapar a eso. Él nos mira, Él sabe lo que pensamos. Puede ser que alguno que está acá todavía no tiene ese tiempo con el Señor. Quizá todavía no ha encontrado en la palabra de Dios todo lo que necesita. Quizá no sabe cómo buscar. Estamos para ayudarte también a cómo hacerlo, pero acordate que el Señor te está diciendo hoy, la palabra está cerquita tuyo, muy cerca está muy cerca. Y seamos como Moisés, que él se quedó y que el Señor hoy nos puede decir, bueno, quédate aquí conmigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con el Señor muy cerquita de Él, como hizo Moisés? ¿O vamos a seguir como ese pueblo que prefería que Dios le hablara primero a Moisés y después les hablara a ellos? Tu respuesta se la tenés que dar al Señor, ni a nadie más. El Señor está esperando que le digas que querés quedarte con Él, que hoy te comprometés a leer tu palabra, que mañana vas a empezar, si no lo has hecho, a leer. Pero no leer a la ligera, como algo, bueno, rapidito para cumplir, porque no, que sea una lectura profunda, buscando y pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, que nos traiga revelación, como hemos visto. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre trae revelación. Y tú te has revelado en este día a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Y nosotros queremos ahora, Señor, obedecerte. Mira nuestros corazones, Padre. Perdónanos si hemos descuidado, como aquel pueblo, que los rollos estaban enterrados por ahí y no los habían leído en muchos años, Señor. Padre, si te pedimos perdón, si acaso hemos descuidado tu palabra y no la hemos leído, no hemos ido a la fuente, porque es tu palabra revelada, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que esta decisión, si es que la estás tomando en este día, te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplirla, a buscarte cada día, a buscar tu palabra, a no ir detrás de experiencias sobrenaturales a veces que queremos experimentar. Tu palabra ya es sobrenatural, Señor. Padre, que si vienen pensamientos a nuestra mente de que por qué yo no experimento lo que experimenta otro, podamos recordar cómo tus discípulos, algunos no experimentaron cosas tan maravillosas como Pedro, por ejemplo. Pero Padre, nosotros queremos solamente experimentar una comunión contigo, Señor. Por eso te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a volver a esa comunión, si acaso estuviera dañada, si acaso nos hemos alejado por hacer cosas buenas quizás, Señor, para ti también, pero hemos descuidado tu palabra, Señor. Queremos anhelar tu palabra, desearla, Señor, con todo nuestro ser, como ese bebé que anhela el alimento de su mamá. Así nosotros también queremos desear esa palabra, Señor,
porque es la única que nos va a traer la revelación que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida, para saber cómo honrarte, para saber cómo obedecerte, para saber cómo vivir una vida en santidad, Señor, para saber cómo servirte, Señor, para saber cómo tratar a nuestros hermanos, a las personas que no conocemos aún, Señor, porque todo está en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa palabra que ha venido a nuestros corazones para recordarnos, para exhortarnos, así como Moisés hizo con el pueblo, los exhortó, los animó, les recordó. Gracias, Señor. Gracias, te damos muchas gracias por esa palabra. Y que no nos apartemos nunca de ella, Señor, que esa palabra transforme nuestras vidas todos los días y cada día, Señor. Padre, sé que no podemos dimensionar muchas veces que es palabra tuya lo que leemos, Señor. Por eso a veces la hemos descuidado y hemos desobedecido, Señor. Pero ahora reconocemos que tu palabra es viva, eficaz, es fiel, es verdadera, no tiene errores, como podemos encontrar en un libro, equivocaciones o errores, tu palabra no. Padre, que podamos tener esa capacidad de darnos cuenta que cada vez que abrimos tu palabra eres vos mismo, sos vos hablando directamente a nuestros corazones, Señor. Que amemos tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacerlo y a cumplirlo y a obedecer después de haber recibido esta palabra, Señor. Oramos, Señor, y todo esto te lo pedimos y lo agradecemos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Perdón, la canción que cantamos al principio, bueno, pueden pasar, que la podamos volver a cantar porque esta experiencia de la tsunamita, ¿no? Uno se siente raro de decir quiero ser, ¿cómo es que dice? Yo soy la tsunamita. Los varones dirán, bueno, ¿cómo van a ser la tsunamita?